Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola Omar, Nicolás, Sofía, buen día. Por favor, me confirman si me logran escuchar con claridad. Sí, me confirman, por favor. Qué bueno chicos, qué bueno. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Espero que hayan dado un buen examen. Este último examen lo hayan dado muy bien. Vamos a comenzar un tema de química, una semana más, en el cual vamos a ver lo que es el estudio de los compuestos orgánicos. Continuamos con ese estudio y el día de hoy vamos a ver acerca de los hidrocarburos aromáticos y de algunos compuestos oxigenados, como son los alcoholes y los éteres. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Por temas de conectividad voy a activar mi cámara. Así también la pantalla se ve un poquito más grande, ¿no? Vamos a empezar. Ya, la dinámica, chicos, va a ser muy similar a las clases anteriores. Voy a avanzar cierto número de diapositivas y luego doy un espacio para preguntas, si es que hubiera, ¿ya? Preguntas relacionadas con lo que estoy avanzando, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces con el estudio de los hidrocarburos. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado de los alcanos, alquenos, alquinos y de los eninos, ¿no? Que son las combinaciones de alquenos y alquinos. Hoy día vamos a cerrar con la parte de hidrocarburos aromáticos, de hidrocarburos con los compuestos aromáticos y luego estaremos empezando las funciones oxigenadas con dos de ellas, ¿no? Alcoholes y éteres. A ver, primero, ¿qué se entiende por un compuesto aromático? ¿Tú te acuerdas? Semanas anteriores yo te había comentado que un compuesto es aromático porque tiene en su estructura al benceno. Punto. No te expliqué por qué y bueno, no había mucho tiempo tampoco para hacerlo. Pero ahora que estamos ya en la semana correspondiente, sí. ¿Qué es lo que caracteriza a un compuesto para que sea llamado aromático? Si bien en un inicio la historia cuenta que era la fragancia que estos compuestos presentaban, con el paso del tiempo y el avance de la ciencia, la aromaticidad no tiene que ver hoy en día con el olor, sino con una serie de características en la estructura química de dichos compuestos, lo que le da propiedades químicas características. Por ejemplo, para poder analizar, vamos a escoger un aromático. Y obviamente, el aromático más conocido, el benceno. ¿No? Ahí está su fórmula. Y vamos a ver qué características tienen los compuestos aromáticos en general y por ende también el benceno. Primero, si ustedes logran observar ya la estructura de la cadena, vemos que los compuestos aromáticos presentan una cadena cerrada. Recuerda que la cadena cerrada se le llama cíclica. ¿Listo? Aparte, esa cadena cíclica o cerrada ya debe presentar enlaces dobles alternados. Cuando me refiero al anillo, me refiero a la cadena cerrada. Presenta enlaces dobles alternados. Enlaces dobles alternados. Como podemos ver allí. Doble, simple, doble, simple, doble y simple. ¿Qué otra característica tiene? El anillo, o mejor dicho, los átomos que forman el anillo, que en este caso del benceno son puros carbonos, están en un mismo plano. Los átomos que forman el anillo, ¿ya? Los átomos que forman el anillo están en un mismo plano. Están en un mismo plano. Por eso se dice que los aromáticos presentan moléculas planas, porque todos los átomos
que forman el anillo, en este caso del benceno, todos los átomos que forman a este benceno, que es el carbono, todos se encuentran en un mismo plano, ¿no? ¿Qué otra característica presentan los compuestos aromáticos? Podemos decir que presentan también reacciones típicas. Y la reacción típica que presentan es una reacción de sustitución. Presentan esa característica, lo que es la sustitución. También presentan otra característica muy importante. Deben cumplir la siguiente regla, que es la famosa regla de Huckel. Y esta regla de Huckel nos dice que la cantidad de electrones pi que hay dentro del anillo aromático debe estar sujeto a la siguiente regla. 4n más 2, donde n tiene que ser un número entero. Para ser preciso, un número natural, ¿no? Entonces, en el caso del benceno, vemos que la cantidad de electrones pi que tiene, que son 6, se ajusta a la regla 4n más 2. Porque si hacemos el despeje correspondiente, n es 1. Y tú sabes que un n igual a 1, que es un número natural. Entonces, este compuesto es aromático, ¿no? Presentan estas características. ¿Qué otra característica presentan los aromáticos? En general, ojo. Otra característica que presentan es el fenómeno de resonancia. ¿Qué significa, profesor, eso de resonancia? Significa que el compuesto puede ser representado por dos o más estructuras de Lewis. ¿Y a qué se debe eso de la resonancia? Bueno, a que los electrones, generalmente los electrones pi, tienen libertad de moverse entre orbitales p de cada átomo, como en este caso. Así se crean dos estructuras resonantes. En el caso del benceno, en el caso particular del benceno, él presenta dos estructuras resonantes. ¿Por qué? Porque de dos formas se puede representar el benceno. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los electrones pi están deslocalizados. Vamos a ponerlo aquí para que se acuerden, ¿ya? Deslocalizados. ¿Ya? Entonces, todos los aromáticos presentan resonancia. ¿Ya? En los átomos que forman el anillo, ya ocurre ese fenómeno de resonancia. En el caso particular del benceno, también, pero solamente genera dos estructuras resonantes. También podemos decir que el benceno es una combinación de estas dos estructuras. Entonces podemos decir que el benceno presenta un híbrido de resonancia. Y el híbrido de resonancia se suele representar de la siguiente manera. Es una de las formas más comunes con las que ustedes van a encontrar al benceno. Con ese círculo en el centro. Ese círculo en el centro representa justamente la deslocalización de los electrones pi. Están moviéndose, están girando dentro de los átomos que están dentro del anillo. Entonces, allí tenemos las características generales de los compuestos aromáticos, ¿ya? Que son todas las que están de verde del lado derecho, izquierdo. Y allí tenemos otras dos características ya un tanto particulares del benceno. Si bien es cierto, presenta la resonancia, pero solamente el benceno genera dos estructuras resonantes. Otros aromáticos pueden generar tres o más, tal vez. El benceno presenta un híbrido de resonancia también, que es una combinación de las dos estructuras resonantes que aparecen allí en la gráfica. Bien, entonces aquí tenemos algunas características de los compuestos aromáticos y por ende también del benceno. Ahora, vamos a lo que tiene que ver con la clasificación. Si bien es cierto, yo te comenté que un aromático presenta esas características y como ejemplo he puesto al benceno. Pero no vayas a pensar que el benceno es el único compuesto aromático. Existen varios.
Y los compuestos aromáticos se pueden clasificar, ¿no?, según los tipos de átomos que formen el anillo. En el caso del benceno y el naftaleno, tú puedes observar que todos los átomos que forman la cadena cerrada son átomos de carbono, son átomos del mismo elemento. Entonces allí tendremos un aromático homocíclico. Homocíclico es cuando todos los átomos que forman el anillo son iguales. En este caso todos son carbono. Pero también existen otros compuestos que son aromáticos, como los que tú observas allí, que en este caso el primero es el pirrol y el segundo la piridina, ¿ya? Y estos compuestos también son aromáticos, porque también presentan las características antes mencionadas. Pero si tú te das cuenta en su estructura, la cadena o el anillo está formado por átomos de carbono y un átomo diferente, que es el nitrógeno. Entonces, aquí estaré hablando de un aromático heterocíclico, ¿ya? Entonces, es una forma de clasificarlos. Muy bien, ahora sí, abordemos lo que es la nomenclatura. Entonces, vamos a abordar la nomenclatura de los compuestos aromáticos, obviamente derivados del benceno, ¿ya? Empecemos con aquellos que tienen un solo sustituyente, ¿no? De allí este prefijo mono, ¿no? Un solo sustituyente. Y en este caso el sustituyente es inorgánico. Conocemos que el sustituyente es inorgánico porque obviamente lo forman elementos inorgánicos, halógenos, en el caso del ese nitrógeno con el oxígeno. Entonces, ¿cómo es que yo voy a dar el nombre a estos aromáticos que tienen un solo sustituyente? Muy sencillo. Primero escribo el nombre del sustituyente y luego la palabra benceno. Nombre del sustituyente más la palabra benceno. Así de sencillo. Eso es lo que indica la nomenclatura sistemática, que es la que recomienda la IUPAC. Entonces aquí tengo, el primer sustituyente es el bromo, entonces tengo el bromobenceno. El segundo sustituyente, que tal vez recién lo ves, se le conoce con el nombre de nitro. Entonces acá tengo el nitrobenceno. El otro es el cloro, entonces su nombre sería clorobenceno. Una forma bien sencilla, ¿no? Nombre del sustituyente y le doy la palabra benceno. Y se acabó. Ahora, ¿qué pasa cuando el sustituyente es orgánico? Vamos a ver el caso ahora. Vale. Derivados del benceno con un sustituyente, pero son orgánicos. Bueno, en el caso de la nomenclatura sistemática, ¿ya? Sistemática, la regla sigue siendo la misma. Primero se nombra al sustituyente y luego le doy la palabra benceno, que es la cadena principal. Tengo, el primero es el metilbenceno. Este segundo, no sé si te acordarás, lo vimos también en la clase anterior en uno de los ejercicios. Este se llama etenil. Entonces tengo el etenilbenceno. Y este OH, la presento, se llama como sustituyente hidroxi y tendría entonces el hidroxibenceno. De esa manera es como los voy a nombrar. Sustituyente y la terminación benceno. Ahora, en el caso de los sustituyentes, en el caso de los derivados con un sustituyente orgánico, hay algunos sustituyentes orgánicos que al benceno le dan un nombre especial. Entonces ahí estaremos hablando de una nomenclatura común. Y en la nomenclatura común, la IUPAC acepta estos nombres especiales. En el caso del metilbenceno, se le conoce como tolueno. En el caso del etenilbenceno, se le conoce como estireno. Y en el caso del hidroxibenceno, se le conoce como fenol. Entonces, los derivados con un solo sustituyente que son orgánicos
pueden presentar un nombre común. No todos, algunos nada más. Aquí te he puesto 3 y a medida que avancemos en la clase te vas a dar cuenta de que existen otros más. Entonces, muy importante eso. Y obviamente hay que ir interiorizando esos nombres comunes porque los vamos a utilizar. ¿Listo? Ahora, aunque parece muy obvio decirlo, recuerden que para que usen los nombres especiales tolueno, estireno y fenol, el sustituyente debe estar en el carbono 1. ¿Siempre, profesor, en el carbono 1? Sí, siempre. En este caso no hay problema porque hay un sustituyente. Es el 1, es el único también. Por ahí empezará la numeración. Pero habrán casos donde haya más, como veremos, y hay que tener esa regla presente, ¿ya? Entonces, muy importante, vamos a ponerlo por acá, el sustituyente que da el nombre especial debe estar en el carbono número 1, ¿no? O debe tener el localizador. Muy bien. Acá tenemos otros compuestos aromáticos con un solo sustituyente, ¿no? Veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos este, el primero. Quiero darle nombre. Muy bien. Observo claramente que presenta un solo sustituyente, que es este de aquí. Y ese sustituyente se llama, ¿tú te acuerdas el nombre? De 3 carbonos. Se conoce con el nombre de propil. Entonces, para darle nombre sería el propilbenceno. Profe, ¿y este tiene un nombre común? No. Como no tiene nombre común, solamente se le da ese nombre, ¿no? Propilbenceno. Ahora, siempre que yo vea un sustituyente orgánico, siempre que vea un sustituyente orgánico unido al benceno, no significa que la cadena abierta que se une al benceno va a ser siempre el sustituyente. A veces puede ser que la cadena abierta sea la principal y el benceno pueda ser un sustituyente. ¿En qué casos ocurre eso? Aquí justamente los vamos a ver. Entonces, aquí vamos a poner benceno como sustituyente. Entonces, benceno como sustituyente. Y este es el primer caso. Si tú observas, este sustituyente que aparece allí tiene 7 carbonos. El benceno tiene 6 carbonos. Entonces, cuando la cantidad de carbono sea mayor a 7, o sea, de 7 a más, mejor dicho, entonces el benceno va a pasar a ser un sustituyente. ¿Ya? Ese es el primer caso. La cadena abierta tiene más carbonos que el benceno. Cadena abierta tiene más carbonos que el benceno. Entonces, en este caso, la cadena principal va a ser justamente la cadena abierta. Entonces, le voy a dar la numeración, tal como hemos visto en la clase anterior en alcanos, dando la menor numeración a los sustituyentes. Y aquí nuestro benceno pasa a ser un sustituyente. Y al benceno como sustituyente se le conoce con el nombre de fenil, por si acaso. Se conoce con el nombre de fenil. Entonces, el nombre de este compuesto sería 2-fenilheptano. 2-fenilheptano. ¿Listo? El tercer compuesto, también vamos a ver otro caso en el que el benceno trabaja como sustituyente. ¿Ya? Y en este caso, el benceno trabaja como sustituyente
No porque tenga más carbonos, porque si tú te das cuenta, bueno, si tú te das cuenta, el benceno tiene 6, la cadena abierta solo tiene 4. ¿A qué se debe? Se debe a dos cosas. O que la cadena abierta presenta un grupo funcional importante, o que la cadena abierta sería difícil de nombrar como sustituyente. Cualquiera de esas dos condiciones son las que hacen que el benceno pase a ser un sustituyente. Entonces, la cadena abierta, ¿ya? La cadena abierta tiene un grupo funcional importante o es difícil de nombrar, como sustituyente. Como sustituyente. Entonces, esas dos características son las que hacen que mi benceno pueda pasar a ser un sustituyente, ¿no? En este segundo caso. Por ejemplo, aquí se está usando el hecho de que el benceno o de que esta cadena abierta como sustituyente sería difícil de nombrar. Entonces, ¿cómo le voy a dar el nombre? La cadena principal será entonces la abierta y el benceno pasa a ser el sustituyente. Como ya te he dicho, el benceno al ser sustituyente se le llama fenil, está en el carbono 1, sería 1-fenil, cadena de 4 carbonos, 1N. Entonces, ese sería el nombre. Allí tengo el segundo caso, chicos. Allí tengo el segundo caso. Bien. Antes de pasar a los disustituidos, quisiera saber si hay alguna duda, alguna consulta, por favor, me avisa. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo claro con los derivados con un solo sustituyente? Bien, qué bueno, qué bueno. Espero que los demás también lo tengan claro. Ya saben que si hay dudas, las pueden hacer en el chat, no se preocupen. Yo siempre estoy al pendiente. Veamos ahora entonces cómo nombrar a los derivados del benceno que tienen dos sustituyentes, sean orgánicos o sean inorgánicos, no importa. Veamos. Bueno, para nombrar a los derivados vamos a seguir las reglas convencionales de los hidrocarburos, ¿no? Que hemos estado trabajando la semana anterior, pero a esto se añade que se suele usar en estos disustituidos, en vez de colocar los localizadores, ¿no? Se suele colocar prefijos. Por ejemplo, cuando los dos sustituyentes están en la posición 1, 2, se suele utilizar el prefijo orto. Simboliza con esa O y el guión. Eso representa la posición 1,2 de esos sustituyentes. En la siguiente, la posición 1,3 es meta y la posición 1,4 es par. Entonces, al momento de dar el nombre, yo puedo usar los localizadores como tradicionalmente se hace en la nomenclatura sistemática, o puedo usar esos prefijos. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. A ver, yo tengo este compuesto. Si tú observas, los dos sustituyentes, que son el cloro y el metil, están en los carbonos 1 y 2. Aquí no importa quién es el 1 y quién es el 2. El caso es que estos dos sustituyentes están en los carbonos número 1 y 2. Entonces, como están en la posición 1, 2, yo puedo usar los prefijos numéricos o puedo usar el prefijo orto. Si fuera usando el prefijo orto, ¿cómo sería el nombre? Ortoclorometilbenceno. ¿No? Orto porque están en la posición 1, 2. Primero se nombra el cloro por el orden alfabético, primero la C y luego al metil, ¿no? Entonces, ortoclorometil y le doy la terminación benceno. ¿Listo? Ese es un
una opción de nombre. La otra opción es dando los localizadores. Entonces, para saber quién es el carbono 1 y quién el 2, allí yo tengo que utilizar las reglas de hidrocarburos que aprendí la semana anterior. Como los dos sustituyentes tienen los mismos localizadores, 1 y 2, entonces, para saber a quién le debo dar la numeración menor, tomo en cuenta el orden alfabético de los sustituyentes. Entre un cloro y un metil, pues obviamente primero debería ir la C del cloro. Es por eso que el cloro va a ser mi carbono 1. Escribiendo el nombre del compuesto sería 1 cloro, 2 metil, benceno. Entonces se sigue nombrando como derivado del benceno. ¿Ya? Ahora, allí puede quedar el nombre, pero cuando tú tengas un sustituido tienes que estar muy atento, porque puede ser que alguno de los sustituyentes le da un nombre especial al benceno. En este caso, si tú te das cuenta, aparece el metil, y el metil le da al benceno un nombre especial. ¿Te acuerdas cuál era ese nombre especial que le daba el metil al benceno? ¿Cuál era ese nombre especial que le daba? Correcto, Catherine, muy bien. El tolueno, ¿no? El metil le da el nombre especial al benceno, que es tolueno, ¿no? Entonces, yo puedo nombrar, usando la nomenclatura común, a este compuesto ya no como derivado del benceno, sino como derivado del tolueno. Entonces, si fuera así, empezamos otra vez. Si quiero nombrarlo como derivado del tolueno, ya sabemos que el metil debe estar en el carbono 1. El cloro, por consecuencia, debería estar en el 2. Como siguen estando en la posición 1, 2, yo puedo usar localizadores o puedo usar el prefijo orto. Usando el prefijo orto quedaría ortocloro tolueno. Entonces fíjate que ahora yo lo estoy nombrando como un derivado del tolueno, ya no como derivado del benceno. Y si quiero darle, o no quiero usar el prefijo orto, sino localizadores numéricos, pues enumero mi cadena. Carbono 1 es el sustituyente que le da nombre especial al benceno, que en este caso es el metil. El cloro está en el carbono 2 y su nombre sería 2-cloro tolueno. Entonces, al momento de nombrar a los disustituidos, tú tienes que tener mucho cuidado, porque puedes encontrarte que un mismo compuesto puede tener hasta 4 nombres, como observas en la pantalla. Los 4 nombres son correctos y con respecto a los 4 nombres te pueden preguntar. ¿Ya? Entonces hay que estar muy, pero muy atentos. ¿Ya? Veamos un ejemplo más, por si acaso hay cierta duda. Aquí tenemos este compuesto, la misma historia. Yo veo que tiene 2 sustituyentes. ¿Listo? Y estos sustituyentes están en el carbono 1 y en el carbono 4, sin importar quién es 1 y quién es 4, ¿no? Están en la posición 1, 4. Entonces, yo puedo usar el prefijo que le corresponde, que sería para, o puedo usar los localizadores convencionales. Si uso el prefijo para, ¿no? Entonces, sería para, primero se escribe el bromo por el orden alfabético, y luego sería el metil, ¿no? Entonces sería para bromometil benceno. Ahí tengo su nombre. Si quiero usar localizadores, entonces tengo que ver quién de los dos lleva el carbono 1. En este caso, por el orden alfabético, el bromo va primero. Por lo tanto, al bromo le corresponde el número 1. Y el nombre del compuesto sería 1-bromo 4-metil benceno. Y vuelvo a repetir, lo estoy nombrando como un derivado del benceno.
Ahí puede quedar, pero si ustedes observan, aquí otra vez aparece el metil unido al benceno. Y ya sabemos que el metil unido al benceno le da el nombre especial tolueno. Entonces, este compuesto también puede ser nombrado, usando la nomenclatura común, como derivado del tolueno. Y puedo usar el prefijo para o los localizadores 1 y 4, de acuerdo al gusto. Por ejemplo, si yo utilizo la posición para, el nombre del compuesto sería para-bromo tolueno. Ahora lo estoy nombrando como un derivado de este tolueno. ¿Listo? Profe, no quiero usar el prefijo para, quiero usar localizadores. Perfecto. Entonces, ¿quién es el carbono 1? Si quiero nombrarlo como derivado del tolueno, el sustituyente que le da el nombre especial debe ser el número 1, sí o sí. En este caso, el metil sería el número 1. Y el nombre del compuesto sería 4-bromo tolueno. ¿Listo? 4-bromo tolueno. Entonces, chicos, esos son los posibles nombres que puede tener estos aromáticos con dos sustituyentes. Vas a encontrarte con casos donde puedan aparecer solamente dos nombres, que son los de color azul, ¿no? Como derivados del benceno, o pueden aparecer hasta 4, incluyendo esos dos adicionales que están en color rojo. Y eso va a depender si en la estructura del aromático está el sustituyente o hay un sustituyente que da un nombre especial. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí son los disustituidos. No sé si tendrán alguna duda, alguna consulta, por favor, con respecto a los disustituidos y a su forma de nombrar. ¿Todo claro? Sí, chicos, ¿todo claro? Por favor, me comentan, me confirman, si no por el chat, si es que hay dudas, consultas. Si no, continuamos. Ya. No veo preguntas, me imagino que todo está bien al momento, hasta el momento, ¿no? Continuemos entonces. ¿Ya? Ahora vamos a ver a los polisustituidos. Se le llama así porque el benceno tiene varios sustituyentes, de 3 a más. Y bueno, para los polisustituidos igual. Ya no vamos a usar los prefijos orto, meta y para, porque no tiene dos sustituyentes, sino más. Pero sí podemos usar la nomenclatura convencional con sus localizadores y como derivado del benceno, o también podemos darle el nombre como derivado de alguno de los monosustituidos especiales, ¿no? Como tolueno, estireno, fenol, etcétera. Claro, siempre y cuando esté presente. Por ejemplo, yo tengo este compuesto. Muy bien. Si quiero nombrar, primero tengo que enumerar la cadena. Si yo empiezo por el cloro, 1, 2, 3, 4, 5. Los sustituyentes están en esos carbonos. Si yo empiezo por el nitro, los sustituyentes también están en esos carbonos. Si yo empiezo por el etil, los sustituyentes siguen en esa misma posición. Como vemos, hay varias opciones para nombrar o para numerar. Entonces, para saber cuál es la correcta, tengo que dar la menor numeración al sustituyente según su orden alfabético. Entonces, entre el etil, el nitro y el cloro, pues la prioridad la tiene el cloro. Quiere decir que el cloro debe ser el carbono número 1. Entonces, todas estas numeraciones las vamos a borrar. El cloro debe ser el 1 entonces. Listo. Ahora, si el cloro es el 1, yo puedo ir en sentido antihorario o en sentido horario o antihorario.
¿Cómo voy a saber cuál de los dos es el correcto? Seguimos con el orden alfabético. Entre la E y la I, primero va la E. Entonces acá está el 1, 2, 3, 4 y 5. Y esa sería la numeración correcta entonces, ¿no? Seguimos las reglas de hidrocarburos que hemos visto en la clase anterior. Mismas reglas. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos los sustituyentes y con sus localizadores respectivos, empezamos a escribir el nombre en orden alfabético. 1 cloro, 3 etil, 5 nitro y la cadena principal que es el benceno. Listo. Ya lo nombré como derivado del benceno. Yo les pregunto, ¿este compuesto tendrá otro nombre diferente? ¿Ven algún sustituyente que da un nombre especial al benceno? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay algún sustituyente que da un nombre especial al benceno? Los sustituyentes son cloro, nitro, etil. Ninguno de ellos da un nombre especial. Entonces, como no da un nombre especial, queda allí el único nombre. Veamos el siguiente. ¿Ya? Esto lo vamos a escribir acá arriba para que no se vea o no se confunda con lo de abajo. Ya. Seguimos. Para el segundo compuesto, vemos aquí que la numeración puede empezar por el bromo y los localizadores están en el carbono 1, 3 y 4, o puede empezar por el cloro y los localizadores estarían en el 1, 2 y 4. ¿Con cuál me quedo? La regla de hidrocarburos que estudiamos en la clase anterior nos dice que hay que dar la menor numeración a los sustituyentes. Me quedo con la numeración de azul. Quiere decir que empieza por el cloro. Entonces la numeración correcta debe empezar por el cloro. Y esa debería ser. Esa debería ser la numeración. Listo. Le damos el nombre en orden alfabético. Primero va la B de bromo. Sería 4 bromo. Luego va el cloro. 1 cloro. Y luego va el metil. 2 metil. Y luego la cadena principal, que es el benceno. ¿Ves? Como logras observar, se le está dando el nombre, ¿no? Tal como hemos visto en las clases anteriores. Ahora, aquí, nuestro aromático, ¿tiene algún sustituyente que le da un nombre especial al benceno? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería, Nicolás? Correcto, Omar. Hay uno, pero no en el carbono 1. Eso es correcto. Muy bien, Omar. Buena observación. ¿Quién sería? ¿Quién sería el sustituyente? Correcto. Sería el metil. Y le da el nombre especial tolueno. ¿Correcto? Perfecto. El sustituyente que le da un nombre especial al benceno es el metil. Muy bien. Entonces, como Omar estaba diciendo, aparece el metil, pero no está en el carbono 1. Entonces, esta forma de numerar no me sirve. Así que la borro. Y como yo quiero que el metil sea el carbono 1 para darle el nombre tolueno, acá tengo la nueva numeración. Y en esa nueva numeración se nombraría 5 bromo, 2 cloro, 1 metilbenceno, que sería el tolueno. ¿Ves? Entonces, cuando tú quieras dar un nombre especial, a veces la numeración coincide, ¿no? A veces la numeración no va a coincidir. Entonces, si no coincide, la volvemos a numerar, no hay ningún problema. Entonces, yo tengo allí los dos nombres
puede tener este compuesto polisustituido. ¿Listo? Un par de ejemplos más, a ver. Tenemos este con 4 sustituyentes. ¡Wow! Entonces, si seguimos las reglas convencionales de hidrocarburos y lo nombramos como derivado del benceno, la menor numeración es la que aparece allí. Siempre la menor numeración a los localizadores, o sustituyente, disculpen. Luego escribimos el nombre. Este señor, como tú ya sabes, se llama nitro. Y este pequeñín se llama metil. Y yo tengo, ¿qué sería el nombre? Primero la M, 2-metil, y luego viene el 3, el 1,3,5 nitrobenceno. Este es su nombre, como un derivado del benceno. Ahora, como también observo el metil, tú sabes que el metil le da un nombre especial al benceno, el nombre tolueno. Entonces, la numeración, yo veo que el metil está en el carbono 2. Entonces, si quiero nombrarlo como un derivado del tolueno, el metil debe estar en el carbono 1. Así que esa numeración la tengo que cambiar. Si le pongo el número 1 al metil, la nueva numeración sería esa que aparece en rojo. La menor numeración. Entonces, ahora los sustituyentes nitro están en el carbono 2, 4 y 6. Y el nombre del compuesto sería 2,4,6 trinitro tolueno. Ahora lo estoy nombrando como derivado del tolueno. Entonces, así lo conocen. Trinitrotolueno, ¿no? Ese es el otro nombre. O comercialmente lo llaman a esto TNT. Si has tenido una buena infancia como cualquier niño sano, habrás visto al Correcaminos y al Coyote. Y ya sabrás qué significa eso de TNT, ¿no? Una pregunta que todos hacían. ¿Qué significa TNT? Sabíamos que era un explosivo, pero no se sabía qué. Ya. Ahora ya sabes qué significa. El 2,4,6 trinitrotolueno. El famoso TNT. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros vamos a ir dando el nombre a los derivados. No, ¿cómo que Minecraft? No, ¿qué es eso? Por favor, he dicho infancia sana. Bueno, entonces, ese sería el nombre de este polisustituido. ¿Ya? Entonces ya saben que los polisustituidos pueden tener hasta 2 nombres. Como derivado del benceno, en la que se siguen las reglas básicas de hidrocarburos, o como derivado de un hidrocarburo especial, como puede ser el tolueno, el estireno, el fenol. Y para poder hacer eso, el sustituyente que le da el nombre especial siempre debe estar en el carbono 1. Ahora, fíjate este último ejemplo para terminar con los polisustituidos. Si tú te das cuenta, tiene 3 sustituyentes, pero los 3 son el grupo metil. Si quiero nombrarlo como derivado del benceno, no hay ningún problema. Doy la menor numeración a los sustituyentes y escribo el nombre. 1,2,3 trimetil benceno. Listo. Ahora, si nosotros tuviéramos la intención de darle un nombre o nombrarlo usando el nombre tolueno, en este caso en particular no lo podríamos hacer. ¿Por qué, profe? Si tiene 3-metil. Justamente por eso, porque tiene 3-metil. ¿Cuál sería el 1? ¿Cuál sería el 1? Que es más importante que esa. ¿Por qué a un metil le das la prioridad de ser el 1 y a los otros 2 los trabajas como si fueran sustituyentes? Son los mismos. Entonces, cuando tú observes que en un aromático hay 2 o más sustituyentes que le dan el mismo nombre especial, preferible no usar esos nombres especiales. O mejor dicho, no se usan esos nombres especiales. Simplemente se nombran como derivados del benceno.
Así de sencillo. Muy bien, chicos. Con eso hemos dado por finalizado lo que son la nomenclatura de polisustituidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a estos polisustituidos? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Bien, si no hay ninguna pregunta, me imagino que está quedando claro. Espero que sea así, chicos. O sea, no se desanimen en preguntar, por favor. Vamos a ver, ya para finalizar lo que es nomenclatura de hidrocarburos, vamos a ver a aquellos aromáticos de anillo fusionado, llamados así porque, como tú puedes observar en la imagen, las cadenas del benceno se están uniendo, ¿no? Dos o más cadenas de benceno. Existen muchos aromáticos fusionados. Aquí solamente te estoy mostrando los dos más usados. El primero se le llama o se le conoce como naftaleno y el segundo el antraceno. Ahí están sus fórmulas globales. Y lo bueno de estos compuestos es que ya cada uno de sus carbonos presenta un localizador determinado. Si tú te das cuenta, para poder dar los localizadores, siempre voy a empezar por la parte superior del lado derecho y voy a continuar la numeración en sentido horario, tal como estás observando, en el caso del naftaleno. En el caso del antraceno es igual, solo que estos dos carbonos tienen una numeración diferente. ¿A qué se debe eso? Principalmente a la reactividad que tiene dicho carbono en comparación con los otros. Pero no es nada del otro mundo. Entonces, aquí tenemos a dos hidrocarburos aromáticos. Los nombres comunes que se van a usar son los que aparecen acá, naftaleno y antraceno. Quiere decir que si yo tengo un aromático fusionado con sustituyentes, los deberé nombrar como derivados del naftaleno o derivados del antraceno. Son el número de anillos. Las voy a seguir, profesor. Las reglas que ya conocemos de hidrocarburos. Por ejemplo, allí algunas formas de denotar esos carbonos, alfa, beta, así se les conocía antiguamente, pero bueno. Vamos aquí. Yo quiero dar el nombre a este compuesto. Muy bien. Si yo utilizo los criterios que he puesto, acá sería el carbono 1, el 2 y el 3. Entonces, el nombre sería 2-bromo, 3-metil, y como presenta un anillo de A2, ese es el naftaleno. Entonces, 2-bromo, 3-metil, naftaleno. Esa sería la numeración. Y ese podría ser el nombre. Pero, en el caso de estos aromáticos, como tú puedes observar, estos aromáticos fusionados son simétricos. Es decir, que si tú a estos anillos los haces girar, rotar, ¿no? Puedes encontrar que los mismos sustituyentes están en posiciones diferentes. Eso indicaría que pueden haber varias numeraciones. Y como no pueden haber varias numeraciones, tenemos que quedarnos con la numeración más baja para los sustituyentes. Entonces, ¿qué pasa si a este compuesto, así por azares de la vida, hago lo siguiente? Lo voy a agarrar del metil y lo voy a subir usando esto como un eje de simetría. Lo voy a subir así, hacia arriba. ¿Cómo quedaría la molécula? Quedaría así, ¿verdad? Quedaría la molécula de esta manera, ¿no? Tal como ustedes lo observan en el lado de aquí.
si yo lo giro, te das cuenta que ahora el metil está arriba y el bromo está abajo. Si yo busco la numeración, empiezo siempre por la parte superior y en sentido horario, veo que los dos sustituyentes tienen la misma numeración. Ya, el 2 y 3 en ambos lados. Pero ¿con cuál debo quedarme? Como los sustituyentes tienen la misma numeración, 2 y 3, tengo que dar la preferencia al orden alfabético del sustituyente. Como este es bromo y este es el metil, el menor número debe ir para el bromo, por el orden alfabético. Quiere decir que la primera forma es correcta, mientras que la segunda no sería la correcta. Y el nombre del compuesto sería, como les había comentado, 2-bromo 3-metil-naftaleno. Ese sería el nombre. Entonces, a veces a estos aromáticos hay que darles ciertos giros para saber si la numeración que estamos usando es la menor para esos sustituyentes. Veamos un ejemplo más. Tengo un derivado del antraceno. Muy bien. Si yo le doy la numeración, aquí sería el 1 y continúo en sentido horario. 2, 3, acá sería el 4, acá es el 5 y acá es el 6. Los sustituyentes estarían en el carbono 3 y en el carbono 6. Muy bien. Ahora, ¿será esa la menor numeración? ¿Qué pasa si le doy un pequeño giro a la molécula? ¿Qué pasa si le doy un pequeño giro a la molécula? ¿Qué pasa si le doy un pequeño giro a la molécula? ¿Cómo quedaría? A ver, si lo giro, solamente giro a la molécula así, ya 180 grados, ¿no? Alucinándome, lo giro 180 grados, nos vamos a dar cuenta que nos queda la molécula de arriba. Y si empezamos la numeración por la parte superior y seguimos en sentido horario, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quedaría así. Y los sustituyentes están en la posición 1,7. Disculpa, 2,7. En la posición 2,7. A ver, ¿será esa la menor numeración? Puede que sí, puede que no. Ahora, ¿qué pasa si ahora a la molécula original yo la hago girar, la agarro del bromo y la subo? ¿No? Subo a la molécula, ¿no? La subo. Obtengo la siguiente estructura. ¿Te das cuenta? Y si empiezo la numeración, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los localizadores siguen en la posición 2 y 7. Tengo tres posibles formas de numerar. ¿Con cuál me debo quedar? Con la que dé menor numeración. Quiere decir que la primera no va. Me quedo con estas dos, porque me dan un menor numerador o localizador, ¿no? 2. Ahora, como hay dos opciones, tengo que buscar la que tenga la menor numeración al sustituyente según su orden alfabético. Primero debe ir el bromo y luego debe ir el metil. Entonces, me quedo con esta y esta sería la incorrecta. Y el nombre finalmente del compuesto es el que ustedes observan allí. Y ese sería el nombre del compuesto, ¿no? Sería el 2-bromo 7-metil antraceno. Bien, entonces de esa manera es como tenemos que tener cuidado al momento de buscar la menor numeración. En el caso de estas moléculas es posible girarlas, ¿ya?
Muy bien, señores. Tenemos receso desde las 11:55 hasta las 12:10, ¿ya? Entonces, vayan a descansar y continuamos. Ya, muchachos, continuamos. Y durante los primeros minutos, la primera hora prácticamente, hemos estado revisando todo lo que corresponde a nomenclatura de hidrocarburos, ¿no? Aromáticos, desde los que tienen un sustituyente, dos, varios, y ahora los de anillo fusionado que hemos estado viendo aquí, ¿no? Entonces, ya con esto estaríamos pasando o entrando a las funciones oxigenadas. Y recuerden que se llaman funciones oxigenadas porque aparte de el carbono y el hidrógeno va a estar presente el oxígeno dentro de ellos. Vamos a empezar con las dos básicas, que son los alcoholes y éteres. ¿Ya? Ahora, a esos alcoholes y éteres se les considera derivados del agua. Porque si tú observas el agua, la molécula, como allí aparece su estructura, si un hidrógeno es reemplazado por una cadena de carbonos, tienes un alcohol. Y si los dos hidrógenos en la molécula de agua son reemplazados por dos cadenas de carbonos, tienes el éter. ¿Ya? Por eso se les dice que son derivados del agua. Ahora, vamos a hablar primero de los alcoholes. Primero, para que un compuesto orgánico oxigenado sea llamado alcohol, tiene que tener el grupo hidroxilo, el grupo OH. Ahora, esta R representa un resto alquilo. ¿Qué significa eso? En palabras más sencillas, representa o quiere decir que la cadena de carbonos que se une al OH debe ser una cadena alifática. ¿Ya? Tiene que ser una cadena alifática. Puede ser abierta, puede ser cerrada, puede ser lineal, puede ser ramificada, puede ser saturada o insaturada. No interesa. El caso es que sea alifática. Porque si no es alifática, sería entonces una aromática. Y no puede ser un alcohol con una cadena aromática, ¿no? No es un alcohol simplemente. Ya, hay que tener presente eso. Y bueno, vemos una de las formas más comerciales del alcohol, que es el medicinal, que es bastante usado durante esta pandemia. Y algunas características importantes de este alcohol. Primero, los alcoholes están formados por moléculas polares. Recuerden que una molécula es polar porque la distribución de electrones es asimétrica. Y en el caso de los alcoholes, pues así es. ¿Eso qué implica? Que sus moléculas se unen entre sí. Ya sus moléculas se unen entre sí principalmente por la fuerza intermolecular puente hidrógeno. Principalmente por puente hidrógeno. Por puente hidrógeno, ¿no? Recuerda que para que exista puente hidrógeno, la molécula tiene que ser polar y además debe estar en la estructura el hidrógeno unido al oxígeno o al flúor o al nitrógeno. ¿Qué otra característica podemos decir? Los alcoholes son solubles en agua, pero no todos los alcoholes son solubles en agua. Aquellos que tienen menos de 5 carbonos. Porque si tienen más de 5 carbonos ya la solubilidad disminuye drásticamente, ya siendo de 6, 7, 8 carbonos son insolubles en agua. Entonces los alcoholes que sí son solubles son aquellos que tengan menos de 5 carbonos, 1, 2, 3 o 4. ¿No? Característica importante. Muy bien, vamos a ver un poco acerca de su clasificación. Existen dos formas de clasificar a los
alcoholes. La primera es según el tipo de carbono al que se une el grupo hidroxilo, el grupo OH. Si ustedes recuerdan, cuando vimos hidrocarburos o química orgánica hace 2 semanas, existen 4 tipos de carbonos. Si el OH está unido a un carbono primario, como el que se muestra aquí en la figura, entonces el alcohol será llamado primario. Si el OH se une a un carbono secundario, pues el alcohol que da origen será un alcohol secundario. Y si el OH se une a un carbono terciario, pues el alcohol que origina es terciario. ¿Listo? Otra manera de clasificar los alcoholes es según el número de OHs que presenta, según el número de grupos hidroxilos que están en la cadena principal. Si solamente tiene un grupo OH, se le llama monol. Si tiene 2 o más, como en los casos que tienen al costado, se les llama poliol. ¿Ya? Entonces, así es como se clasifican según el número de OHs. Monol si hay 1, poliol si hay 2 o más. ¿Cómo vamos a nombrar a los alcoholes? Bueno, para nombrar existen 2 tipos de nombre, el común y el sistemático. ¿Cómo es que los vamos a nombrar en la nomenclatura común? Bueno, en la nomenclatura común, para dar el nombre, va a ser de la siguiente manera. Primero, voy a nombrar al sustituyente. Mejor dicho, primero, disculpen, escribo la palabra alcohol. Estoy olvidando. Luego escribe el nombre de la sustituyente y luego le doy la terminación ico. Así es como yo le voy a dar el nombre común a mi alcohol. Por ejemplo, si tú observas, el CH3 es un sustituyente. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Ya lo hemos revisado muchas veces. Metil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le daría el nombre? Alcohol, metil y la terminación ico. Tengo el alcohol metílico. De esa manera es como yo doy el nombre común a los alcoholes. ¿Cómo hago en la nomenclatura sistemática? Bueno, en la nomenclatura sistemática es diferente porque vamos a seguir las reglas, ¿no?, de compuestos de hidrocarburos, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. Seguir reglas de hidrocarburos. ¿Ya? Seguimos las reglas de los hidrocarburos. Solo que algunas cosas van a cambiar. Por ejemplo, la prioridad ahora la va a tener el grupo OH. ¿Qué significa? Que si yo buscaba la cadena con más carbonos o con más enlaces dobles o triples, ahora voy a buscar primero la cadena que tenga más OHs. Si la menor numeración iba para el sustituyente o para los enlaces insaturados, ahora la menor numeración debe ir para los OHs. Esas son las únicas cosas que cambian. Algo más es que la terminación de la que vienen estos hidrocarburos o estos alcoholes, que suelen terminar en la terminación ano, eno, ino, esa última vocal va a ser cambiada por la terminación ol, haciendo referencia al alcohol, ¿no? Entonces, el nombre de este primer compuesto, como está formado por un carbono, prefijo met, como sus enlaces son simples, es derivado del metano. Pero como tiene OH, la última vocal la cambio. Y tengo el metano. Entonces, así es como voy a ir nombrando los compuestos. Otro. Muy bien, en la nomenclatura común, este sustituyente de 2 carbonos se llama etil. Entonces, alcohol, etil y la terminación ico. Alcohol etílico. Vamos al alcohol etílico.
Usando la nomenclatura sistemática, la cadena está formada por 2 carbonos, prefijo numérico et. Como los enlaces entre los carbonos son simples, etano. Pero como tiene el OH, la última vocal cambia por la terminación ol. Y tengo el etano. Así de sencillo. Un par de ejemplos más. Aquí tenemos algunos ramificados. Miren. Igual, quiero usar la nomenclatura común. Primero, ¿cómo es que se llama todo ese sustituyente? A ver si se acuerdan, de 4 carbonos se une por el carbono del centro, el terciario. Este es el famoso terbutil. El terbutil. Casi, el ISO no. El ISO es de 3. Terbutil. Entonces, sería alcohol terbutil y la terminación ico. Alcohol terbutílico. Y en la nomenclatura sistemática, profe, ¿cómo sería? Ah, muy bien. Allí sería, primero, escogemos la cadena principal, que es la que contiene el OH. En este caso, una cadena de 3. La menor numeración al OH. Por este lado, por este extremo tengo que empezar, ¿no? El metil está en el sustituyente número 2. Entonces, el nombre del compuesto sería 2-metil, cadena de 3 carbonos, pro, como los enlaces son simples, propano, y el OH que se encuentra en el carbono 2, propan 2-ol. Allí tengo el nombre. ¿Ves? Entonces, en la nomenclatura sistemática es sencillo, porque son las mismas reglas de los hidrocarburos, solamente que ahora la prioridad la tienen los OHs. Y al final, la última vocal del alcano o del alqueno del alquino cambia por la terminación ol. Igual, se tiene que especificar, dependiendo de la estructura, en qué carbono se encuentran el OH, ¿no? Pero las reglas son las mismas. Ejemplo, tengo este. ¿Ya? Acá tengo este. Si quieren la nomenclatura común, todo este de acá tiene un nombre. Es 5 carbonos. Si bien es cierto, no lo hemos visto anteriormente, pero sí es conocido. Este es el isopentil. ¿Ya? Te lo presento. Isopentil. Entonces, en su nombre común sería alcohol isopentil y la terminación ico. Y tengo mi alcohol isopentílico. En la sistemática, muy bien. Cadena principal, la que contiene los OHs. Menor numeración al grupo OH. Empiezo por acá. Sustituyente, el metil que está en el carbono 3. Nombre, 3-metil. Cadena principal de 4-but. Como los enlaces son simples, butano. Que como está en el carbono 1, la última vocal cambia. Butan, butanol. Butanol. Listo. Butanol. Entonces, así es como vamos a nombrar a los alcoholes, chicos, ¿ya? Y ya tenemos alcoholes que son un poco más complejos en estructura. Entonces, cuando ya el alcohol es muy complejo en estructura, se evita dar el nombre, porque el sustituyente ya sería más complicado de nombrar, y solamente se utiliza nomenclatura sistemática. Por ejemplo, en el primer compuesto tiene 2 OHs. La cadena principal debe tener esos 2 OHs. Empiezo a enumerar por el extremo izquierdo. Como hay un sustituyente en el carbono 5 que es el metil, el nombre sería 5-metil hexano 2,4 diol, ¿no? Ubicando siempre a ese compuesto o al grupo OH. Profe, y si hay un enlace doble, ¿quién manda? El OH. Recuerda que el OH tiene prioridad sobre los enlaces insaturados y sobre los sustituyentes. Entonces la cadena principal es de 3 carbonos, la que contiene el OH, y la menor numeración, en este caso, debe empezar por el lado derecho. El metil está en el carbono 2, tendría 2-metil, cadena de 3 carbonos, prop, ubicación del enlace doble, 2-en, y el OH que está en el carbono 1. Bueno. Entonces, así voy creando los nombres, chicos, ¿ya? Siguiendo las mismas reglas.
justamente por eso no se escriben las reglas acá, porque son las mismas. Simplemente se les muestra ejemplos para que ustedes recuerden cuáles eran esas reglas. Cadena cerrada. Igual la misma historia. La cadena principal es la cerrada por obvias razones. La menor numeración a los OHs. Quiere decir que por el OH voy a empezar a numerar. Los sustituyentes están en el carbono 4 y son dos grupos metil. 4,4 dimetil, cadena cerrada, ciclo de 6 carbonos, hexano, porque los enlaces son simples, y el OH que está en el carbono 1. Le cambio entonces, hexano. Y si la cadena cerrada tiene un insaturado, la misma historia. La cadena cerrada es la principal, no porque tenga el insaturado, sino por el OH. La menor numeración al OH. Por eso empieza por allí, por el carbono 1. El nombre sería cadena cerrada, ciclo, 5 carbonos, pent, enlace doble en el carbono 2, 2en, y el OH que está en el carbono 1. Mol. ¿Bien? Así es como vamos nombrando, chicos, ya los compuestos. ¿No? Los alcoholes en este caso. Algunas propiedades químicas importantes de los alcoholes. Las reacciones de oxidación. ¿No? Gracias a que los alcoholes tienen esa capacidad de oxidarse, pueden formarse diversos tipos de compuestos. Por ejemplo, un alcohol primario cuando se oxida da origen a un aldehído. Y si continúa el proceso de oxidación puede llegar a formar un ácido carboxílico. Pero si oxidamos un alcohol secundario, este lo único que puede lograr formar es cetona. Entonces, para poder determinar qué tipo de producto puede obtenerse cuando se oxida un alcohol, tengo que primero identificar qué tipo de alcohol es el que tengo. Si es primario o si es secundario, ¿no? En eso consiste básicamente. Muy bien. Hasta allí hemos visto los alcoholes. Veamos un poquito ahora acerca de los fenoles. Profe, ¿que no era éter? Sí. Solamente que aquí aparece un grupo especial, que son los fenoles. Los fenoles, al igual que los alcoholes, tienen al grupo hidroxilo. ¿Pero qué los diferencia? Que la cadena ahora de carbonos a la que se une es una cadena aromática. Es una cadena aromática. Es una cadena aromática. Esto es una cadena aromática. Entonces, con esto les digo que un alcohol es diferente a un fenol. No son lo mismo, chicos. Que puedan tener el mismo grupo, sí, pero que tengan las mismas propiedades, químicas sobre todo, no. Son bien diferenciadas. Y tenemos algunos productos en los cuales se utilizan los fenoles, ¿no? Y, por supuesto, nos mencionan al fenol base, ¿no? Al hidroxibenceno, o también llamado fenol, o también llamado bencenol. Cualquiera de los dos nombres, o de los tres, mejor dicho. Ahora, ¿cómo es que se nombra a estos compuestos? Como tú observas, estos compuestos son los del benceno. Entonces, las reglas que hemos visto para los aromáticos durante la primera hora se van a aplicar en este caso, porque es un aromático al fin y al cabo, ¿no? Con un nombre diferente, pero es un aromático. Por ejemplo, si el aromático tiene dos sustituyentes y uno de ellos es el OH, como están en la posición 1 y 2, yo puedo nombrarlo como derivado del benceno. Orto, etil, hidroxibenceno, ¿no? Tal como hemos visto en ejemplos anteriores. Etil, porque así se llama este sustituyente, e hidroxi porque se llama así este otro. Y en orden alfabético primero debe ir la E antes que la H. Ahora, si en vez del prefijo orto yo quisiera usar los localizadores numéricos, por el orden alfabético
Primero debe ir a E. Y el nombre sería 1-etil 2-hidroxibenceno. ¿Ves? Tal como hemos visto en aromáticos con dos sustituyentes. Igualito. Ahora, si quiero nombrarlo como derivado del fenol, porque el hidroxi unido al benceno me forma el fenol. Entonces, como están en la posición 1, 2, sigue siendo orto. En este caso, ortoetilfenol. Lo nombro como derivado. Y si quiero usar localizadores, ya sabes que el que da el sustituyente que da el nombre especial debe estar en el carbono 1. Entonces la numeración sería ahora de esa forma. El nombre sería 2-etilfenol. 2-etilfenol. Entonces, como puedes observar, las reglas son las mismas. Los criterios para nombrar con dos sustituyentes o con tres o más son exactamente los mismos. Son exactamente los mismos. Un ejemplo más si desean. Ahora con tres sustituyentes. Con tres sustituyentes. Entonces, si veo allí que tiene tres sustituyentes, ya sabes, la menor numeración a los sustituyentes, lo tengo. Entonces, un nombre podría ser el 1,2 dihidroxi 4-metilbenceno, ¿no? Puedo nombrarlo como derivado del benceno. Pero como estamos en el capítulo de fenoles, sería bueno que se le dé el nombre como un derivado de fenol. Pero si observas, hay dos grupos OHs. No puedo darle a uno la prioridad y al otro nombrarlo como sustituyente. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, simplemente lo vamos a nombrar como un derivado del benceno, pero usando la terminación, si tiene dos OHs, diol, y si tiene tres OHs, triol. Por ejemplo, el nombre del compuesto sería 4-metil, cadena principal benceno, 1,2 diol. Si tú observas aquí, el único sustituyente es el metil y los OH son parte del grupo principal. Pero como no puedo darle la terminación fenol, le estoy dando la terminación diol. Pero las reglas siguen siendo las mismas. Vuelvo a repetir. Y menor numeración, la misma historia. Yo puedo nombrarlo como 1,2,4 trihidroxibenceno. Está bien. Pero si quiero nombrarlo como un derivado del fenol, entonces lo ideal sería que nombre la cadena benceno y esos tres OHs los localizo, 1, 2 y 4, y le doy la terminación triol. ¿Por qué? Porque tiene tres OHs. Entonces, aquellos aromáticos o aquellos fenoles que tengan dos o más OHs, siempre va a ser importante que se les dé la terminación según el número de OH, ¿no? Diol o triol. Esa es la única diferencia. De allí, todo lo demás es lo mismo. Y ahora sí, llegamos a la última parte, éteres. Los éteres pueden ser, o como ya hemos visto, son derivados del agua donde los dos hidrógenos han sido reemplazados por cadenas de carbonos. Esas cadenas pueden ser aromáticas o alifáticas, no interesa. ¿Ya? El grupo funcional del éter es el famoso grupo oxi, ¿no? Oxi. Algunos tipos de éteres. Como tú te has dado cuenta en la estructura anterior, el oxígeno va a estar rodeado de dos cadenas de carbono. Si las dos cadenas de carbono son iguales, entonces tendré un éter simétrico. Pero si las dos cadenas son diferentes, tendré un éter asimétrico. Y allí viene su clasificación.
Heterosimétrico cuando las dos cadenas a las que se une el oxi son iguales. Y asimétrico cuando las dos cadenas sean diferentes. Nomenclatura. De igual manera, para poder dar nombre a los éteres, voy a utilizar tanto la nomenclatura común como la sistemática. Y dentro de la común existen varias formas. Vamos a ver algunas de ellas. En la nomenclatura común, vamos a ponerla acá arriba mejor. La primera forma. Voy a colocar primero el nombre de los sustituyentes, o sea, las cadenas de carbono las voy a nombrar como sustituyentes y luego le doy la terminación éter. Por ejemplo, esta cadena es etil y esta también. Sería entonces el dietil éter. Allí tengo el nombre común de este compuesto. Otra manera de dar nombre común es en esta segunda. Y en la segunda forma, primero voy a empezar con la palabra éter. Luego voy a colocar el nombre de los sustituyentes en orden alfabético. Y luego le doy la terminación ico. Como ambos son etil, sería entonces el éter dietílico. ¿Te das cuenta? Entonces, los éteres, que son los que tienen cadenas de carbono sencillas, se pueden nombrar usando esta nomenclatura común. En este caso, el éter dietílico. En el caso de la sistemática, bueno, las reglas son las mismas de hidrocarburos. ¿Ya? Mismas reglas de hidrocarburos, eso no va a cambiar. Pero ¿cuál es la gran diferencia en esto? La diferencia es que ahora el grupo oxi se le considera un sustituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo oxi no tiene prioridad. O sea, el grupo oxi no tiene prioridad sobre otro sustituyente, no tiene prioridad sobre el enlace doble ni el triple, y no tiene prioridad sobre los OHs del alcohol. Es un sustituyente más. Entonces, si yo quiero seguir las reglas de hidrocarburos, tengo que elegir la cadena principal. Como ambas cadenas tienen las mismas características, cualquiera de ellas puede ser. Por ejemplo, esta. Esta es la cadena principal. Está formada por dos carbonos. Si tú te das cuenta, todo esto de acá vendría a ser el sustituyente. Este sustituyente está formado por dos carbonos, prefijo numérico para dos carbonos, et. Y como está unido al oxi, su nombre como sustituyente será etoxi. Este se encuentra en el carbono 1 y el nombre del compuesto será toxietano o 1-etoxietano, ¿no? Si quieren colocar. Allí tengo el nombre. Veamos, otro ejemplo. Cuando las cadenas son diferentes. Muy bien. Si quiero usar los nombres comunes, en su primera forma tengo que nombrar los sustituyentes y luego dar la terminación éter. Este es el metil, este es el etil. En orden alfabético, primero va etil, metil, éter. Ahí está. Si quiero usar la segunda forma, empiezo con la palabra éter, luego nombro los sustituyentes en orden alfabético y la terminación ico. Éter, etil, metil y la terminación ico. Éter, etil, metílico. Ya está. Si quiero usar el nombre sistemático, igual, la cadena principal, en este caso la que tiene más carbonos. Quiere decir que esta otra cadena que aparece aquí viene a ser como un sustituyente. Tiene un solo carbono, su prefijo para un carbono es met.
Y como está unido al oxi, el sustituyente se llama metoxi. Y está en el carbono 1. Entonces tengo el 1-metoxietano, ¿no? 1-metoxietano. Y listo. Veamos algunos éteres que tienen cadenas ramificadas, como el que vemos aquí. Podemos darle igual, el común y el sistemático. Usando la primera forma del nombre común, este se llama etil. Y este de aquí se llama isopropil. En orden alfabético sería etil, isopropil, éter. Disculpen, este isopropil, metil. Disculpen, es el metil, confundí. Isopropil, metil, éter, ¿no? En orden alfabético. Si quiero darle la segunda forma, el segundo nombre, primero empiezo con éter. Luego nombro los sustituyentes en orden alfabético y le doy la terminación ico. Entonces sería el éter, isopropil, metil y la terminación ico. Ahí está. Si quiero usar la sistemática, ya lo sabes. Cadena principal, en este caso la que tiene más carbonos. Todo esto sería un sustituyente. Tiene un carbono, prefijo met, unido al oxi. El sustituyente se llama metoxi. La menor numeración, bueno, como tiene 3 carbonos, no es complicado. El nombre del compuesto sería 2-metoxietano. ¿No? 2-metoxietano. Ahí estaba ya la numeración. 2-metoxietano. Entonces, son las mismas reglas, chicos. Profe, ¿qué pasa si una de las cadenas es aromática? Lo mismo. En el primer nombre sería el nombre de los sustituyentes. Este primero, que es el benceno, se llama fenil. Este, el etil. Primero va la E antes que la F. Etil, fenil, éter. Y si quiero dar el segundo nombre, sería el éter etil fenílico. ¿No? Con la terminación. Si quiero darle el nombre especial o el nombre sistemático, escojo la cadena principal, que por obvias razones debe ser la cadena aromática, ¿no? Porque tiene más carbonos. Todo esto sería un sustituyente. De 2 carbonos, unido al oxígeno, oxi, etoxi. Y su nombre sería entonces etoxibenceno o un etoxibenceno. Como te vuelvo a repetir, son las mismas reglas. Aquí tenemos algunos aromáticos o algunos éteres ya que tienen estructuras más complejas y bueno, allí ya se deja de usar la nomenclatura común y solo se utiliza la sistemática. Como hemos dicho, todos esos o todo el grupo funcional éter va a funcionar como si fuera un sustituyente al momento de nombrar. Entonces, la menor numeración a los sustituyentes en la cadena principal y su nombre sería 2,4,6 trimetoxietano. La cadena, o si también está el grupo OH presente, la prioridad la tiene el OH. Entonces la cadena principal es la que tiene más OHs. Y la menor numeración también son para los OHs. Quiere decir entonces que todo esto viene a ser un sustituyente. De 2 carbonos, unido al oxígeno, etoxi. El nombre del compuesto sería 3-etoxi, propano 1,2 diol. No porque se repite 2 veces el OH. Igual aquí, cadenas insaturadas, la misma historia. Quiero dar el nombre al compuesto. Escojo la cadena principal, que es la que tiene más insaturados. Profe, las dos tienen un insaturado. Entonces escojo la que tenga más carbonos. Y la menor numeración es para el insaturado, porque él tiene prioridad. Profe, ¿y este sustituyente con 2 cómo se llama? 2 carbonos, prefijo et. Enlace doble, viene del eteno. Y como está unido al oxi, tengo al etenoxi. Nombre del compuesto,
3-etenoxiprop-1-eno. ¿Listo? Profe, aquí, si hay cadenas cerradas con insaturados, la misma historia. La prioridad la tiene el insaturado. La cadena principal es la cerrada y la menor numeración empieza por el insaturado. ¿No? Ahí está. ¿No? Va en sentido, obviamente, antihorario. Este sustituyente es el etil. Este sustituyente, como ya hemos visto en otros ejemplos, es el metoxi. Y en orden alfabético se empiezan a nombrar. 6-etil, 1-metoxi, ciclohex, 1-eno. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el éter tiene un aromático y a continuación tiene un grupo metil? Bueno, eso, si seguimos la nomenclatura de aromáticos, se llama metoxibenceno, ¿no? Porque ese es el metoxi. Pero cabe indicar que el metoxibenceno, ese grupo metoxi le da al benceno un nombre especial. El nombre especial, anisol. Entonces, el metoxibenceno tiene un nombre especial. Así como el hidroxibenceno tiene el nombre fenol, y así como el metilbenceno tiene el nombre especial tolueno, el metoxibenceno le da el nombre anisol. Y si yo quiero nombrar a estos éteres aromáticos como derivados del anisol, sigo usando las reglas de aromáticos, tal como ya hemos visto. Aquí tenemos un ejemplo. Como solo tiene dos sustituyentes, pueden mencionarse usando localizadores o los prefijos. Como están los dos en las posiciones 1 y 4, sería para, este ya sabes que es el bromo, este es el metoxi, y en orden alfabético, primero sería para bromo metoxi benceno, como derivado del benceno. Si quiero usar localizadores, el menor localizador para el sustituyente según su orden alfabético. Quiere decir que el bromo va en el 1. Y sería 1 bromo, 4 metoxi, benceno también. Pero si ahora quiero nombrarlo como derivado del anisol, el metoxi debe estar en el carbono 1. Entonces vuelvo a numerar. Entonces, en su nomenclatura, ya como derivado del anisol, sería el parabromoanisol. Y si no quiero usar el prefijo para, sino los localizadores, ya sabes que esto está, el metoxi debe ser el 1, porque le da el nombre especial. Y tendría entonces el 4-bromo-anisol. ¿Listo? El 4-bromo-anisol. Muy bien, señores. Entonces, con esto estaríamos dando por finalizada la parte teórica de nuestra clase del día de hoy. No sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta, o prefieren que nos vayamos directamente a los ejercicios de clase. Ustedes dirán. Tenemos algo de más o menos entre 20 minutos a menos. No sé. ¿Qué dicen? Listo. Ejercicio directo. Perfecto. Muy bien. Allí en pantalla ustedes pueden ver los ejercicios. En la pregunta 1 hay que hacer una corrección a la clave D. ¿Ya? En la pregunta 1 hay que hacer una corrección a la clave D. La secuencia debería ser verdadero, verdadero, falso, tal como observan ustedes en la pantalla. Entonces, vamos a ver. Con respecto al benceno, su molécula es cíclica, sí, cadena cerrada. Plana, correcto, porque todos los carbonos que forman el anillo están en un mismo plano. Y presenta 3 enlaces dobles alternados. Primer enunciado verdadero. Sus carbonos presentan hibridación sp2. Como tú te has dado cuenta, el benceno forma enlaces dobles. Entonces quiere decir que el carbono tiene hibridación sp2. Presentan reacciones de adición. Acá está el error, porque las reacciones típicas de los aromáticos son las de sustitución. Por eso, la clave a este ejercicio debe ser la letra D de dado. En la pregunta 2,
me piden el nombre. Muy bien. Entonces, para el primer compuesto, vamos a darle el nombre. Como tiene dos sustituyentes y están en la posición 1 y 3, yo podría usar el prefijo meta. Este sustituyente, como tú bien sabes, se llama etenil y este chiquitín se llama nitro. En orden alfabético, primero la E. Meta, etenil, nitro y la terminación benceno. Ese es el primer nombre. Si quiero darle localizadores en vez de ese prefijo meta, entonces la menor numeración al sustituyente según su orden alfabético. Primero va la E. Entonces sería 1, etenil, 3, nitro, cadena, benceno. Ahora, si quiero darle un nombre especial, lo puedo hacer, porque el etenil al benceno le da un nombre, estireno. Solo que el etenil debe estar en el carbono 1. Y justo en este caso coincide. Entonces, yo puedo darle el nombre 3 nitro estireno. Y si no quiero usar números, uso localizadores. Posición 1, 3, meta, nitro, estireno. Esos son los 4 posibles nombres que tiene este compuesto. El siguiente tiene 3 sustituyentes. Muy bien. Como los 3 sustituyentes están equidistantes, tienen los mismos localizadores, voy por el orden alfabético. Este se llama bromo. Este, como ya hemos visto hace un momento, es etenil. Y este pequeñín de aquí, etil. Primero debe ir el bromo. Para saber en qué sentido continúa la numeración, me baso en el orden alfabético. Primero va el etenil. Entonces, el nombre del compuesto en orden alfabético sería 1-bromo. ¿Ya? Luego viene el 3-etenil. Luego viene el 5-etil. Y bueno, por cuestión de espacio, escribo la palabra benceno aquí abajo, ¿no? Ese sería un nombre. Ahora, otro nombre que puede tener es como derivado del estireno. Acuérdate que el etenil le da ese nombre. Pero como aquí el etenil está en el carbono 3, esto implica que debo de volver a enumerar la cadena. Entonces, este tiene que estar en el carbono 1 y el orden alfabético me indica cuál va a ser el sentido de numeración, que sería el que está en rojo, ¿no? Entonces sería, en orden alfabético primero, el 3-bromo, luego viene el 5-etil, y luego viene el nombre de la cadena, que es el estireno, ¿no? Porque lo estamos nombrando así, como un derivado. Entonces, si nosotros buscamos la alternativa que pueda tener el nombre, esta debería ser la letra D. 1-etenil, 3-nitrobenceno, y en el segundo caso, el 3-bromo, 5-etil, estireno. Esa sería la clave para el ejercicio 2, letra D de dado. En la pregunta 3, me piden el nombre. No sé si tendrás alguna clave. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que el benceno tiene un solo sustituyente. Entonces, la cadena principal puede ser el benceno o puede ser la cadena abierta. En este caso, para decidir, yo veo que toda esta cadena tiene 4 carbonos, pero tiene varias ramificaciones. Si yo lo quisiera tomar como un sustituyente, su nombre sería muy complejo. Entonces, para evitarme problemas, la cadena abierta va a ser la principal y el aromático viene a ser el sustituyente. Menor numeración en la cadena abierta, según los sustituyentes. Este pequeñín se llama metil.
Bueno, este creo que ya es conocido, es el cloro. Y este de aquí se llama fenil. En orden alfabético, primero va la C. 1 cloro. Luego sigue la F. 2 fenil. Y luego sigue el metil. 3 metil. La cadena principal formada por 4 carbonos, but, y como los enlaces son simples, terminación AN. Este sería el nombre. Y la clave sería para el ejercicio 3 la letra C. La C de crema. ¿No? 3C de crema. En la 4 tengo hidrocarburos de anillo fusionado, derivado del antraceno, porque tiene 3 carbonos o 3 anillos. Ahora, si quiero darle el nombre, tú sabes que la numeración siempre empieza por la parte superior derecha y va en sentido horario. 2, 3, 4 y 5. Los sustituyentes están en el carbono 2 y 5. Pero, ¿qué pasa si a la molécula la hago girar un poco? ¿Qué pasa si la hago girar? A sorpresa, al momento de hacer girar la molécula, ¿no? Digámosle así, 180 grados, ¿no? La hago girar, obtengo esta molécula, que es la misma, solamente que la he girado. Entonces, ahora el etil está en el carbono 1. Si continúo la numeración en el sentido horario, como es de costumbre, los sustituyentes están en el carbono 1 y en el carbono 6. ¿Cuál manda? La que da menor numeración. Entre el 2 y el 1, la que da menor numeración es el 1. Entonces, el nombre sería de este compuesto 1-etil, 6-metil, cadena de 3 anillos fusionados, el antraceno. La clave sería en el ejercicio 5 la letra C. ¿Sí? 1-etil, 6-metil, antraceno. ¿Listo? Pregunta 5. Con respecto a los alcoholes. El ciclopentanol es un alcohol primario. Si nosotros observamos al ciclopentanol, o lo construimos, mejor dicho, ciclo, cerrado, pent, 5 carbonos. Tiene la forma de un pentágono. La terminación ol, acá hay un grupo OH. Este es el ciclopentanol. Y como observamos, el OH se está uniendo a un carbono secundario. Es un carbono secundario. Por lo tanto, el ciclopentanol es un alcohol secundario. Primer enunciado, falso. El etanol. Si nos hablan de etanol, prefijo et debe tener 2 carbonos. Acá está el etanol. ¿Es soluble en agua? Sí, porque tiene menos de 5 carbonos. ¿Se clasifica como un monol? Claro, porque solo tiene un OH. Entre las moléculas de estos alcoholes predominan las fuerzas puente hidrógeno. Claro que sí, porque ambas moléculas son polares. Además, el oxígeno se encuentra unido al hidrógeno por el OH. Entonces predominan entre ellas las fuerzas puente hidrógeno, ¿no? Tal como les había explicado en la parte de la clase. Falso, verdadero, verdadero. En la 5 la clave debe ser la letra B de barco. Pregunta 6. Nos dan 2 alcoholes y nos piden que la secuencia de verdadero y falso. A ver. En la pregunta 6, el enunciado 1, hay que completarle esta palabra o esta sílaba que está en rojo.
Hexano debería decir, ¿ya? Es la única corrección en esta pregunta 6. Bien. Primero, el nombre de A. Si yo quiero darle el nombre al compuesto A, tengo que escoger la cadena principal, que es la que tiene más OHs. Como solamente hay dos OHs, la cadena principal debe tener a esos dos OHs. La menor numeración para el OH, porque tiene prioridad. Empiezo por el lado derecho. Los sustituyentes están en el carbono 4. Este es el metil y este es el etil. En orden alfabético sería 4-etil, 4-metil, cadena de 6 carbonos, hexano, ubicación de los OHs, carbono 1 y 5, y como se repiten dos veces, le doy la terminación dipol. Primer enunciado verdadero. El nombre del segundo compuesto, cadena cerrada. Perfecto. Es la principal por el OH. La menor numeración para el OH. Ahora, ¿en qué sentido voy? ¿Hacia el doble enlace o hacia el sustituyente? ¿Quién tiene prioridad? El doble enlace. Continúa en este sentido. Este es el metil, como tú bien sabes, y el nombre del compuesto sería 5-metil, cadena cerrada, ciclo, formada por 5 carbonos, pen, ubicación del enlace doble y la ubicación del enlace del OH, que está en el carbono 1. Si nos damos cuenta, el segundo enunciado es falso, porque acá dice que está en el carbono 3, cuando en verdad está en el carbono 2. Dice que el compuesto B por oxidación puede formar este compuesto. Si nosotros observamos la estructura B, nos damos cuenta que es un alcohol secundario. Y cuando un alcohol secundario se oxida, sabemos que va a formar una cetona. Profe, ¿y qué estructura debe tener la cetona? La estructura es muy similar al alcohol que le da origen. ¿Cuál va a ser la única diferencia? La única diferencia es el grupo funcional. En vez de que esté el OH del alcohol, debe estar el doble enlace con el oxígeno de la acetona. Como ya veremos en la clase que viene, nomenclatura de aldehídos y cetonas, las reglas van a ser las mismas que alcoholes y que hidrocarburos. La numeración empieza por el grupo funcional más importante y continúa en ese sentido. Entonces, el nombre de este compuesto sería 5-metil, ciclo, pent, 2 en 1, 1. En vez de darle la terminación ol, como es una acetona, le doy la terminación ol. Si nosotros observamos, esto sería verdadero. Verdadero, falso, verdadero, en la clave del ejercicio 6 sería la B de barco. 6, barco. ¿Ya? Pero las reglas, como ya les voy adelantando, son las mismas para los que son cetonas. En la 7 nos piden dar el nombre de esos compuestos que son derivados del fenol. Muy bien. Mientras voy resolviendo, por favor, como es de costumbre, vayan completando su encuesta al docente. La cadena principal es la cerrada, porque tiene el OH. En el primer caso, como quiero nombrarlo como derivado del fenol, el OH tiene que estar en el carbono 1. Este es el metil. Y este señor de aquí, que tal vez no sé si lo recuerden, se llama secbutil. En orden alfabético, primero va el secbutil antes que el metil. Entonces el nombre del compuesto debería, o la numeración debería empezar por acá abajo. Y el nombre sería en orden alfabético
3-secbutil, 5-metil, fenol, porque lo estoy nombrando como derivado del fenol. Ese es el nombre del compuesto 1. Para el compuesto 2, como quiero nombrarlo como un derivado del fenol, sería entonces el OH1 y la menor numeración continúa en ese sentido. Este señor es el metil y este de aquí, de 3 carbonos que se une por el centro, es el isopropil. Escribimos el nombre con los sustituyentes en orden alfabético, sería 3-isopropil, 2-metil, fenol. Allí tenemos los nombres y la clave en el ejercicio 7 sería la letra C. La C de crema, ¿no? Bien, la C de crema. Un par de minutitos, por favor, para terminar. Ya me quedan 2 ejercicios, estimado Ruiz. ¿Ya? En el problema 8 nos habla acerca de los éteres y con respecto a ellos nos piden que marquemos la secuencia de verdadero y falso. Los éteres presentan al grupo funcional hidroxi, falso, porque el grupo funcional se llama oxi. ¿Ya? ¿Se clasifican los éteres como simétricos y asimétricos? Correcto, ¿no? El nombre común de este compuesto, bueno, uno de los 2 nombres comunes que tiene, es el etil-metil-éter. A ver, este se llama etil, este se llama metil, en orden alfabético, etil, metil y la terminación éter. La clave en la 8, avión, falso, verdadero, verdadero. Y en la 9, para finalizar, nos piden el nombre de estos éteres. En el caso del primero, voy a escoger la cadena principal. Y obviamente, entre las dos, la que tiene más carbonos es la principal. Quiere decir que todo esto es un sustituyente. Este tiene 4 carbonos, pero se une al oxi por el carbono del segundo. Entonces es el secbutil unido al oxi, secbutoxi. La menor numeración al sustituyente. Empiezo por el lado derecho. El nombre del compuesto sería 2-secbutoxi, 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 cadena de 5 carbonos, pentano. ¿No? 2-secbutoxi, pentano. En el siguiente, la cadena principal, por obvias razones, es la cadena abierta, porque tiene los enlaces insaturados y porque tiene más carbonos. Esto entonces es un sustituyente. Cadena cerrada del sustituyente, prefijo ciclo, formado por 3 carbonos, prefijo prop. Unido al oxi, ahí tenemos el ciclo propoxi. La menor numeración a los insaturados, porque eso es la cadena principal. Recuerda que el oxi no tiene prioridad alguna. Su nombre sería 3-ciclo-propoxi, cadena de 6 carbonos, hexa, ubicación de los enlaces dobles 1 y 4. Bien. Y la clave en la 9 parece que es la B. Sí, es la letra B de barco. 9B de barco. Y allí tienen los ejercicios o las claves de los ejercicios propuestos en casa. Todos C. Bien, chicos, muchas gracias por su tiempo. Vamos a pausar la grabación y nos estamos viendo